Señores, estamos en la segunda clase de descentralización y esto es fundamental entender para poder hacer un seguimiento a lo que previamente hemos hablado como la posibilidad de tener en Bolivia el centro de paso y un centro a la vez hegemónico, ¿no? Al estilo Panamá, un centro de cruce entre el Atlántico y el Pacífico. Esto es fascinante. Y les he hecho leer algunos artículos de prensa que son sumamente interesantes si uno los visualiza bajo las categorías que hemos aprendido. ¿Cuáles son las categorías hegemónicas en el siglo XXI? Una es la de imperio, dos es la de nación y tres es la de región o ente descentralizado. Esto es muy importante de ser tenido en cuenta. En otros periodos históricos teníamos igualmente imperios, teníamos pequeñas ciudades como por ejemplo Venecia y teníamos naciones en conformación como Francia y después 1870 para adelante Italia y Alemania. Alemania era el Sacro Imperio Germánico-Románico, ¿no? E Italia era un mosaico de múltiples identidades, ¿no? Que solo después van a ser Italia. Esto es fundamental de ser tenido en cuenta, porque las naciones terminan hegemonizando el poder político, económico, social, cultural, religioso. Esto es lo que heredamos de aquellas épocas. Sin embargo, hoy estamos en otra época. ¿Qué es lo hegemónico? Les he hecho leer estos artículos muy numéricos para aplicarlos a la teorización que hemos tenido previamente. ¿Cuáles son los elementos en juego? Nuevamente los imperios. Habíamos hablado de imperios como China, como Brasil, por ejemplo, como Pakistán, por ejemplo, 10 imperios en juego, ¿no? Por su enorme cantidad de habitantes, por supuesto Estados Unidos, por supuesto Europa, ¿no? Como puntales centrales en esta civilización. ¿Qué tiene que ver esto con la clase de ahora? Vayamos por el final y veamos los artículos que les he mandado. La ruta bioceánica, que es lo que pretendía hacer Evo Morales, era una unión, una ruta bioceánica, un corredor logístico de 4.700 kilómetros entre el Atlántico y el Pacífico. Esto es absolutamente fascinante. Uno se embarulla con las cifras, dice, qué bien, hubiéramos estado cerca de Brasil. No se da cuenta que estas son las bases, no se los dije cuando he mandado los artículos, estas son las bases del marco teórico previamente distribuido. Aquí está el imperio con sus naciones menores que se anexan al imperio. Nos han enseñado discurso hegemónico socialista, socialismo del siglo XXI, que el imperio es malo. Todo lo contrario. ¿Se imaginan ustedes Luxemburgo, una pequeña nación dentro de Europa, si hiciese la machita y dijese, bueno, carajo, que no entren alemanes a nuestro territorio, y cuidado que estén entrando belgas, cierran las fronteras, que no entren, ¿quién? Español, que no jodan, y franceses más, minga, no entra nadie, nos cerramos. ¿Se imaginan si hubieran hecho esta estupidez? Por supuesto que no la hacen, se abren las fronteras y es el país con el PIB per cápita mayor del mundo. No tienen que gastar en ejército, el ejército es la OTAN y corre a cuenta de la Unión Europea. ¿Tienen que tener su propia moneda? Sí, por supuesto que sí, pero no la tienen, o la tenían en algún momento. Lo que tienen ahora es un euro, ¿no? Un euro que les sirve precisamente para comercializar con el resto de países de Europa, con los cuales tienen un 80% de transeconómico. Esto es lo que vemos si son pequeños. En otras palabras, enanos agarrados del imperio. Enanos agarrados del imperio. Esto es fundamental de ser tenido en cuenta. Esta lectura que les doy tiene esta misma lógica y ahora la explicamos. Iniciada entre Perú y Brasil en 2004 y extendida a los 4 países desde 2007, la carretera quedó completamente finalizada cuando el gobierno boliviano confirmó la culminación de un tramo faltante de 35 kilómetros. Estamos hablando de camino aquí, no de ferrocarril, pero es actualmente el primer productor mundial de hoja de coca, materia prima para la pasta base de cocaína con 64.000 hectáreas. No, bueno. En Brasil, la ruta tiene una extensión de 1.400 kilómetros y ha servido para cortar en 7.000 kilómetros el viaje de la soya, el cacao y otras importantes materias primas brasileñas hacia Asia. ¿Entienden, no? Brasil tiene que dar toda una vuelta
por el corredor de Magallanes y mucho más abajo hacia la Patagonia, básicamente al sur, ¿no es cierto?, de América del Sur, y salir por este frente. Ahora no, tiene que atravesar simplemente, así linealmente, por Bolivia para salir por los puertos de Perú o de Chile directamente al Pacífico y conectarse con China y poderle exportar. Entonces baja enormemente su cantidad de kilómetros en juego. No olvidemos, y aquí retomo el marco teórico sugerido, que Brasil es precisamente un imperio, una población de 220 millones de habitantes, un gigantesco país, ¿no? Básicamente 10 Bolivias en juego, 20 Bolivias en juego, 20, ¿no? 20 Bolivias en juego, en un solo país, un país poderoso y enorme. ¿Nos subimos a ese país o qué hacemos? Bolivia, en tanto, con un 70% de sus exportaciones que saldrán por la interoceánica, logra con sus 1.560 kilómetros de carretera romper en algo su mediterraneidad. Señores, he aquí, este es el secreto. No necesitamos un mar, un puertito de... No, Bolivia quiere su puerto. No, señores. Esta región imperial, transfronteriza, gigantesca, de Brasil como el punto culminante imperio, de este ladito, y de este otro ladito Estados Unidos y China como otros imperios, necesitan abordar la cuestión más allá de los problemas del siglo XIX, sobre los problemas del siglo XIX. Así que soberanía con territorio marítimo para Bolivia, bajo la lógica vieja de soberanía, no va a existir jamás, pero puede existir una soberanía virtual. Puede existir un territorio imperial conjunto que nos unifique y nos permita salir por Chile exportando nuestros productos, trayendo producción de Brasil. Por supuesto que sí. Hay que cuidar nuestro territorio, sí, para no vernos invadidos, para no vernos sofocados de productos extranjeros y ser simplemente mirones de lo que entra de China hacia Brasil y de lo que sale de Brasil a Estados Unidos y al Asia. Puede ser que terminemos como mirones, seguro, incluso. Pero incluso ese escenario sería mejor que el escenario del siglo XIX del que estamos viviendo hoy en día. Los cambas son racistas y los racistas cruceños dicen que los collas los odian, ¿no? Estamos viviendo una suerte de pesadilla onírica, espantosa, ¿no? Seguimos con un debate que resulta hegemónico en pleno siglo XXI cuando lo que requerimos es esto, abrir fronteras. Entonces, estamos hablando de una frontera que de Perú a Bolivia no copa más de menos de 200 kilómetros. De Bolivia a Brasil 1.500 y de Brasil al Pacífico 1.800. Estas son las cantidades entonces de territorio que tenemos en juego. ¿Qué más vemos en otro artículo? Y sigamos con las lecturas. Fíjense ustedes qué dice una persona que es opositora al régimen, opositora a Evo Morales, en ese momento, año 2014, a juicio del gerente general del privado Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez, que es una persona amable y un profesional de primerísimo nivel, el corredor interoceánico que se construye sin tomar en cuenta Bolivia, entre comillas, ha privilegiado la certidumbre sobre la expectativa. ¿Qué nos está diciendo? Que señores, los países han decidido, porque Evo Morales dice, no, cuidado por Chile, no salgamos por Chile, por Perú nomás. O sea, Evo está dejando aflorar sus sentimientos de rabia, de odio, de animadversión contra Chile, sin darse cuenta que el asunto no es el Evo, no son los sentimientos de nuestro expresidente, no, es un asunto para los siguientes 50, 100, 200, 300 años, es un asunto de cambio de las lógicas políticas hegemónicas. La lógica en un primer momento de hegemonía del planeta, era familiar, era consanguínea, era de sangre. Los lazos entre el imperio austrohúngaro y España eran lazos, ¿no es cierto?, de conectividad absoluta, sí, de relacionamiento absoluto. Un segundo tipo de relacionamiento es la soberanía, ¿no? Nos volvemos naciones, pero hoy estamos viviendo un tercer elemento de relacionamiento que se llama conectividad. No importa ya si somos soberanos o no, lo que importa es que haya flujo interno entre fronteras, que haya un gran flujo, una, ¿no es cierto?, inmediatez, una capacidad de salida enorme, y no este enanismo geográfico que nos condena a situarnos permanentemente, casi con insidia un poco patológica en el siglo XIX. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Y qué es entonces lo que critica Gary Rodríguez? Que estos países, por la fobia de Evo Morales, dicen, no, saldremos por Brasil, pasamos por Argentina, pasamos por, o pues bien, primero Paraguay, después Argentina y salimos directamente a Chile y Bolivia. Chao, se queda sin nada. Esta es una de las intenciones, o por Brasil, salimos por el Mato Grosso y bajamos directamente a Perú sin tocar Bolivia.
Este sería el antecedente seguramente más desastroso para nuestra economía y nuestra realidad política. Sería tan fuerte como haber perdido el mar. Y más fuerte, porque ya lo hemos perdido totalmente el 2018 con la sentencia de La Haya. Estaba todavía la compuerta abierta, pero Evo Morales ha terminado de cerrarla, ¿no? Hemos perdido el mar completamente y de Yapa, ¿no es cierto?, el Silala. Esto es importante de tenerlo en cuenta, porque si eso es así, mejor pues entonces veamos las teorizaciones actuales y podamos situarnos precisamente en esto, ¿no? En esta facilidad teórica que nos lleva a otro tipo de razonamientos. Fíjense ustedes qué dice Paula Peña, ¿no? Una historiadora de primerísimo nivel de Santa Cruz. Se calcula que el tren bioceánico, y estamos hablando de tren, transportará 10 millones de toneladas por año para el 2021 y más de 24 millones de toneladas para el año 2050. O sea, 150, 1500% de crecimiento. Es un proyecto que trasciende lo económico, impacta ampliamente en lo social al generar oportunidades de empleos e ingresos para la población. Esto es bestial, esto es brutal, porque este realmente es el sitio de Bolivia. Cuando hablamos de ciudades, hablamos hoy de ciudades globales. Entre los imperios, como les digo, el brasilero, se van a conectar con ciudades globales. No se van a conectar con el área rural, no se van a conectar con Santiago de Huari, no se van a conectar con Clisa, posiblemente no, van a transitar por las grandes regiones. Por eso lo central en este caso son nuevamente los imperios, esta renovación de imperios y las ciudades globales. Obviamente que eso no significa abandonar estos otros territorios que integran la Bolivia actual, pero habrá que darles un tratamiento específico, ¿no? Un tratamiento de promoción a su economía, unas políticas de sociabilización comunitaria adecuadas. Es decir, hay que ver, por supuesto que hay que ver, pero no podemos obviar lo que realmente es el flujo dominante de la economía del siglo XXI, a través de los imperios transitando por las ciudades. Esto es lo que tenemos que tener en mente, y esto es lo central precisamente para entenderlo como puntal de partida básico, inminente. Tren bioceánico por Bolivia necesita Brasil, pero Bolsonaro mira Chile. Fíjense ustedes esto, ¿no? El ministro de Transporte y Comunicación, Trujillo, sostuvo en un encuentro con la prensa extranjera que el gobierno de Bolsonaro está más interesado en su relación con el gobierno chileno de Piñera que con Bolivia y Perú. Este tipo de mezquindades nacionales son las que nos llevan al desastre. No entendemos que en este mundo global la posibilidad de globalizarnos, de convertir a Bolivia, ya lo decíamos, en ese canal de Panamá renovado, con una distancia de muchísimos kilómetros entre frontera y frontera, pero con esta lógica de ser el punto de encuentro, no se toma en cuenta. Nos distraemos. Parecen peleas, no, el Bolsonaro es un mal tipo, es de derecha. No me importa si es de derecha, de izquierda, si es creyente en Dios o creyente en los achachiles, me da igual. Me importa pasar por Brasil, me importa sacar nuestros productos a través de este gigantesco corredor bioceánico. Me interesa ser parte del imperio, me interesa conformar. Claro, concebimos la noción de imperio como si dijésemos hijos de puta, ¿no? Parece sinónimo de imperio esta mala palabra que acabo de decir, pero no. El imperio puede ser tu gancho para precisamente apretar las clavijas y desarrollarte más. Ejemplos existen muchos, lo hemos visto con Kuala Lumpur y Singapur. En esa frontera se mataban constantemente, han construido puentes y esos puentes permiten a las poblaciones de Singapur constantemente viajar al otro lado de la frontera, viajar y salir y entrar, no tiene ningún problema. Lo mismo entre Pakistán y Bangladesh, ¿no? Había un índice de mortalidad gigantesco, ¿no? Así 30 muertos por cada 100.000 habitantes. Eso ha bajado a 5 muertos o 6 muertos, no me acuerdo ahorita los datos, por cada 100.000 habitantes. ¿Por qué? Porque han construido caminos, se entrelazan, viajan de un lado al otro, hacen comercio, se unen. Esto es lo que necesitamos para salir de la lógica miserable en la que estamos envueltos, ¿no? Con discusiones enanas. No es un asunto menor, es un asunto que nos da mar sin tenerlo como soberanía, pero no importa. Nos da acceso al mar y además, ¿no es cierto? Si estábamos tristes por haber perdido el Pacífico, ahora vamos a tener una doble ganancia, porque es Pacífico y Atlántico simultáneamente. Simultáneamente, con la posibilidad de tener un puerto gigantesco boliviano, peruano, chileno al mismo tiempo en esos territorios, con capital transnacional puesto al servicio de esto que llamamos Bolivia, de esta patria. Seguro que sí. Simplemente hay que cambiar nuestro chip. Un chip que nos ha durado
casi 200 años, un chip de lamento constante, de lloriqueo constante. Hoy hemos visto, 2023, el 23 de marzo, celebrando el Día del Mar. ¿Qué estamos celebrando? ¿Qué clase de actitud miserable y masoquista es esta? Queriendo conseguir votos, generando un enemigo, ¿no? Estableciendo el odio como punto de partida. No más. Señores, necesitamos elaborar nuevos textos. ¿Ustedes creen que yo sé sobre este tema? Por supuesto que no. Hay expertos en este tema. Yo tengo el olfato para poder delinear esto como puntal de desarrollo de Bolivia en los siguientes años. Claro que sí. Esta es nuestra esperanza. Esto es nuestro punto de arranque, generando una Bolivia no cerrada, sino una Bolivia de contactos. Ya lo decía en un libro sobre genética, sobre neandertales, que lo traigo a colación, que lo que hemos concebido como la política normal, que es la política de aislamiento, ensimismamiento, no separación, no es cierta. Los seres humanos, los Homo sapiens, tenían sexo con los neandertales y tenían descendencia, que eran completamente diferentes genéticamente, pero sí lograban tener simetrías. Nos han hecho creer que somos diferentes a los chilenos. No me importa si somos diferentes, necesitamos su puerto. Nos han hecho creer que somos muy diferentes a los brasileños que se burlan de nosotros cuando jugamos fútbol. No me importa, necesitamos sus puertos. Necesitamos llegar y trascender. Este no es un momento de odios. Me gustaría que en Brasil nos reciban con más alegría, sin burlarse de nuestro fútbol, seguro. Me gustaría que los chilenos nos den una franjita de mar, seguro, pero no va a suceder. Tenemos que actuar con lo que hay. Esto es lo central. Y lo que hay es esta posibilidad de atender a los imperios, no en contraste, sino en complementación a estas ciudades. Esto es lo central que tenemos que entender como punto de arranque de la materia.